Nos llegó hace poco un pedido de un suscriptor que nos pedía si podíamos hablar sobre un tema puntual. Hablando de suscriptores, yo no quiero dejar de compartir que hemos superado ampliamente los 300.000 y que eso me llena de alegría. La verdad que es increíble. Así que Muchísimas gracias a todos. Uno de esos 300.000. Nos preguntaban sobre qué hacer con las situaciones en las que uno se siente impotente. Situaciones en las que uno siente que no puede hacer nada con lo que sucede. ¿Qué hacer frente al malestar que generan esas situaciones? Si vamos a hablar de eso, a mí me gustaría empezar por comprender que el motor que genera esa pregunta es nada más y nada menos que el miedo, ¿no? Recordar, por ejemplo, que la impotencia es uno de los 3 o 4 miedos básicos que tenemos. Es decir, hay miedos que pertenecen a todos, que acompañan a la humanidad desde siempre y que en realidad no son demasiados. Todos los miedos, que son muchos, son combinaciones de 3 o 4 miedos básicos y estructurales. Y uno de esos miedos básicos y estructurales es la impotencia. Esto es estar frente a una situación donde creo, pienso o sé que no hay nada que yo pueda hacer. Sí, pensaba que posiblemente muchas de las cosas a las que le tenemos mucho miedo es porque incluyen tal vez algo de la impotencia. Por ejemplo, al deterioro físico. ¿No? Imagino eso y imagino que voy a no poder hacer ciertas cosas. Bueno, incluso el miedo a la muerte, ¿no? Podría desprenderse de esta historia, ¿no? Pensando en la muerte como algo, un momento posterior donde no se puede irreversible. Nada, ¿no? Y quizás también este sea el motor, ¿no? Y no nos olvidemos también que la impotencia incluye otra utilización del término cuando hablamos de sexo, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, y este temor, que a veces es un temor de anticipación, que paradójicamente conduce a más impotencia, ¿no? Bueno, así que ahí está la pregunta planteada por nuestro suscriptor. Te toca. Bueno, yo pienso que se me ocurre pensar, me parece difícil la cuestión, ¿no? ¿Te pone impotente? Sí, bueno, pero voy a tratar justamente voy a tratar de hacer lo que creo que es lo que hay que hacer frente a esa situación. A ver. Que es, dentro de la situación que parece imposible, que a uno lo impotentiza, quizás hay un aspecto sobre el que sí puedo hacer algo. Si yo quizás tenga que renunciar a producir el cambio que querría hacer o a conseguir exactamente lo que querría conseguir para que se abra la posibilidad de alguna cuestión. Quiero decir, frente a una situación, por ahí si yo digo, no sé, no puedo conseguir que mi amigo entienda lo que yo quise hacer en determinada situación y él se enojó. Y yo me siento impotente porque no logro que él entienda eso. Bueno, si yo me lo planteo así, por efectivamente me lleno de impotencia porque es imposible. Ya le hablé, ya le dije todo lo que tengo para decir. Es imposible, entonces me lleno de impotencia. Pienso que si logro dar de baja esa expectativa, por ahí aparece alguna otra cosa que sí puedo hacer. Por ahí, entonces, si me interesa, quizás puedo pensar, bueno, con mi amigo por ejemplo dice, bueno, puedo alimentar el vínculo de otra manera, que no es que entienda eso. O por ahí puedo pensar, bueno, quizás no lo puedo entender ahora, no puedo conseguir yo que lo entienda ahora. Puedo estar atento a algún momento más adelante para pensar que en ese momento tal vez sí consiga que entienda algo que dije. Lo que decís dispara en mí muchas cosas, pero la primera que dispara es que entonces, me parece que si vamos a hablar de impotencia, yo lo que haría sería empezar por la primera cosa que no debemos hacer, que es enojarnos. Justamente, si frente a la impotencia me enojo, esto no resuelve la impotencia, esto recicla la impotencia, porque desde el enojo no se genera la solución de aquello que no puedo, sino que más bien se acrecenta mi malestar, ¿no? Así que, primero que nada, habría que empezar por, vamos a decir, aceptar que hay algunas cosas sobre las cuales en este momento, en estas circunstancias, bajo esta coyuntura, no puedo actuar. Que no quiere decir que no pueda actuar después, que no quiere decir que no pueda actuar nunca, pero sí puede querer decir que no puedo actuar en este momento. De hecho, si pensamos en el concepto de aceptación, para diferenciarlo de resignación, digamos,
podríamos decir que aceptar es perder la urgencia. A mí me encanta esa definición de aceptación. Me parece que es muy fácil de entender, ¿Mm? pero que abre toda una puerta. Claro, porque Que resignarse la es diferencia... no puedo, Sí. me quedo enojado. No, y puedo. además, y aunque no lo haga uno, porque yo ahí diría, bueno, si estás mordiendo así, no te resignaste, Además, quisiera decir yo. Pero digo, uno podría decir, bueno, acepto, y cuando acepto me viene con un bajón, que Claro, me parece que es que ese sigue que siendo de resignación. de la resignación, efectivamente. La idea de la aceptación como perder la urgencia, me parece que es fantástica, me parece que abre todas unas posibilidades. Me alegro. Y creo esto, dentro de lo imposible puede haber alguna parte posible. Ujú. Si yo renuncio a eso, a ese imposible que pretendía, entonces quizás se abre Muy alguna bien, puertita. esto es, primer paso entonces, no enojarse, Sí. no conectarse con el enojo, con el fastidio, con la bronca, con el cabreo, ¿no? Segundo paso, entender que puedo renunciar al todo sin renunciar a la cosa en sí. Ujú. ¿Sabes que me hace acordar una anécdota familiar nuestra, de nuestra familia, de mi familia de origen? Esto me da miedo. No, te va a gustar, te va a gustar. ¿Sabes que recuerdo de un viaje a Disney que hicimos cuando yo debía tener, no sé, 10 años o 12, algo así? Que era para nosotros, wow, llegábamos a una cosa así. Bueno, para nosotros también era la primera vez que No, por eso, para nosotros como familia, digo, era muy ansiado y muy deseado y todo. Y recuerdo que en algún momento nos dimos cuenta, o vos y mamá se dieron cuenta, que las fotos que habíamos estado sacando durante todo el viaje se habían perdido. No me acuerdo si es porque la cámara no andaba o porque no había que sin rollo, no me acuerdo cuál era la cuestión. Pero la cuestión es que se habían perdido las fotos de todo ese viaje fantástico, maravilloso. Y uno pensó, bueno, frente a eso no hay nada para hacer. Es una situación absolutamente impotentizante. Ya está, ya pasó. Se pasaron un montón de días y ahora no hay nada para hacer y nos perdimos todos los recuerdos de esto fantástico. Y me acordaba que yo lo recuerdo como con mucho, algo muy lindo, con mucho afecto, que vos y mamá construyeron un álbum. No sé si Sí, recordás. es verdad, sí, me acuerdo Con, muy bien. con los folletos de todos los lugares donde habíamos estado, se pusieron a recortar las imágenes que había en los folletos. No teníamos nuestras fotos, pero teníamos la foto, había fotos de los lugares donde habíamos estado y construyeron un álbum de fotos de todo lo que habíamos hecho. Que todavía en ese existe, viaje. te aviso. Bueno, me gustaría volver a verlo, pero los recuerdo mucho vos y mamá cada noche recortando los folletos y armando ese álbum de fotos. Y me parece que ese a mí me da la impresión de que es un gran ejemplo de cómo se puede salir de una situación de completa impotencia. Haces algo con eso, algo que lleve más o menos la intención de lo que querrías. No es exactamente, no es las fotos. Y si te quedas en, no, porque perdimos las fotos y no tenemos nada que hacer, te amargas todo el viaje. Si uno tiene esa flexibilidad de poder decir, bueno, esto no es exactamente, pero va en la misma dirección, cumple eso. Y además es más trabajoso y requiere cierta creatividad. Pero si lo podés hacer, entonces salís de la impotencia. Y de hecho, ¿cómo será? Que yo lo recuerdo así como con mucho cariño y con como un evento importante. Ok, esto significa, y parece contundente cada vez que en el momento en que hablamos se vuelve cada vez más claro, que el problema que tiene nuestro suscriptor y todo el mundo con la impotencia justamente es no poder aceptarla. No poder aceptar que hay cosas que no puedo y poder encontrar alternativas, cosas que sí puedo, a estas cosas que no puedo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la otra cosa, que también, por supuesto, forma parte de mi propia historia, que es esta historia de creer que porque hoy no puedo, nunca podré, ¿no? El elefante Y el encadenado. elefante, claro. El cuento del elefante encadenado. Entonces, me parece que aceptar estas dos cosas, primero, que todo no puedo, quizás puedo una parte, que no es cierto que no hay nada que pueda hacer, en realidad algo puedo hacer, y aceptar que en realidad eso soy por el momento y por el presente, y que esto no significa que sea así para siempre, por lo menos aliviana y atempera. Y la otra cosa también, que me parece a mí que se descuelga, aunque todavía no esté dicho, es, me parece que aquel que no tolera la impotencia es porque quiere ser omnipotente. Y un poco sí. Y entonces este fastidio por la impotencia es la expresión del deseo toxísimo, con una toxicidad terrible de ser omnipotente y de poderlo todo, de no poder tolerar, ¿no?
Y lo peor de todo, lo peor me parece a mí, es que a veces, en algunos casos, no tanto quizás en la vida cotidiana, pero sí en la vida social, esta incapacidad para aceptar la impotencia genera violencia, genera respuestas realmente graves y absolutamente Sí, antisociales. porque uno empieza a querer conseguir eso que pretendía de cualquier manera. Está dispuesto a arrancárselo al otro de cualquier modo y entonces lleva efectivamente a la violencia. En alguna instancia también, detrás de cada pelea violenta, hay alguien que no está tolerando la impotencia para conseguir que el otro haga lo que quiere, ¿no? Sí, para que haga lo que quiera, o para que entienda, o para que no piense que es un malvado, o para cualquier cosa que sea. Pero estoy completamente de acuerdo y si uno pudiera ver eso y fuera hacia esa impotencia y pensara, bueno, efectivamente, no puedo y no puedo todo, y no se supone que tenga que poder, posiblemente podría evitar esa violencia y ver si hay alguna otra vía, algún otro camino para llegar a eso, como decías, que no va a ser inmediato y no va a ser idéntico a lo que yo pretendo, pero que por ahí Seguro. puede, como el álbum de fotos, cumplir la misma función. Mi abuelo, que era un tipo muy, muy simple y analfabeto por otra parte, decía siempre que tenía un amigo en Damasco, donde él había nacido, que era tan estúpido que siempre decía: ¿cuántas veces voy a tener que pegarle a este perro para que se vuelva gato? ¿No? Como si fuera que en realidad la incapacidad para aceptar que esto era imposible para él se supliera insistiendo con la misma conducta cada vez más violenta y cada vez más estúpida, ¿no? Y a mí me parece que a veces actuamos así, ¿no? ¿Cuántos padres en realidad terminan castigando físicamente a sus hijos por la impotencia de conseguir que hagan lo que quieren? Bueno, yo estoy casi seguro que hoy en día que la idea del castigo físico como un método educativo no corre más, Queda claro que no funciona. Claro. cuando algún padre incurre en eso es por su propia impotencia. Casi nadie piensa hoy, no, esto es porque esa es la justificación después. Para que aprenda. Esto es para que aprenda. La justificación después. No lo hizo para que aprenda. No, claro. Lo hizo porque no soportaba la tensión de la impotencia de conseguir que sus hijos le hicieran caso. Y ahí se ve claramente esto que vos decís de la omnipotencia. Porque eso está basado en la idea de que tus hijos te tendrían que hacer caso. De que si un padre dice A, entonces tendría que pasar, un buen padre tendría que conseguir que eso se cumpla sin ningún cuestionamiento. Y esa es una idea omnipotente. Déjame terminar con una frase que para mí es una verdad sin discusión y que explica demasiadas cosas desagradables de las que suceden en el mundo en el que vivimos. Se dice que la prepotencia es la potencia de los impotentes. Demi, la vez pasada quedamos pendientes hablando de algo que es casi nuestro tema favorito compartido, ¿no? Sí, Y quizás uno de los más controversiales que presentamos. probablemente. Que es nuestra crítica. Nuestra crítica a la autoridad como método educativo. Exactamente. Entonces me parece que valdría la pena aclarar un poquitito esto, si te parece bien, ¿no? Claro. En principio se plantea, o me planteaba yo después que hablamos la vez pasada, que no es que la autoridad en sí sea algo malo, siniestro, perverso, ¿no? Creo que es el tema de la utilización, digamos, ¿no? Porque la autoridad que te da saber más sobre algo, eventualmente, no hablemos ya de la familia, de los padres o qué sé yo, es un hecho importante de alguna manera. Decir que alguien es una autoridad en un tema no me parece algo execrable, digamos. Sí, ¿no? pero a mí me parece que en el uso que se da de eso. Claro, cuando eso lo usas como poder, Claro. para manipular, para forzar, para presionar, para torcer la voluntad del otro, es donde esto aparece como el autoritarismo, el mecanismo de la utilización de la autoridad como excusa Exacto. para el sometimiento del otro. A mí me gusta la idea de que el único uso bueno, digamos así, de la palabra autoridad es cuando alguien dice, bueno, no, porque fulano es una autoridad en el tema. Uh-huh. En ese sentido, me gusta esa idea de que nuestros hijos sientan que los padres somos una autoridad respecto Claro. del tema de la vida. Claro, Pero bueno. me parece que a eso me gusta más, entonces me gusta más llamarlo confianza. Entonces me parece que lo que hay que construir, más que autoridad,
es confianza. Que nuestros hijos confíen en que, como padres, más o menos sabemos de lo que le estamos hablando. Sabemos de la vida. Entonces, desde ese lado puedo decir, bueno, tener autoridad, ser una autoridad para nuestros hijos, en el sentido de ser un referente, ser alguien en que ellos pueden confiar, ser alguien en que ellos digan, voy a escuchar lo que este tipo me dice, porque me parece que mi papá es alguien más o menos que sabe de lo que habla. Pero como decís vos, igual en la vida, una cosa es que vos estés trabajando en un equipo donde el líder de ese grupo sabe más de todo lo que estamos hablando, porque estás hablando de, no sé, de navegación y estás aprendiendo, y el tipo que te enseña es el que sabe, y este tipo detenta cierto tipo de autoridad porque es el que te está enseñando. Y otra cosa es trabajar en un grupo donde hay un líder impuesto. Exacto. Que dice, el líder soy yo, el jefe soy yo, por el puro título. Yo. Exacto. Me parece que el uso que no nos gusta de la autoridad es pensar que el título de madre o padre te confiere por sí mismo la potestad de decidir sobre los chicos. Chiste horrible. Adelante. Entra un señor en un lugar donde venden mascotas. Y dice, mire, quiero comprar una mascota, no sé qué mascota comprar. Dice, un perro no, gato no. ¿Por qué no se compra un loro? Es un loro. Dice, mire, nunca había pensado en un loro. Sí, los loros hablan, son muy... Ya, me gusta la idea. Dice, bueno, a ver, muéstrame. Dice, bueno, tiene este loro, este es un loro francés, es una especialista en literatura, habla 6 idiomas, tiene un bagaje intelectual de 10.000 libros memorizados, que los puede recitar de adelante para atrás, de atrás para adelante. Una maravilla de loro. Dice, ¿cuánto vale? Y ese loro vale $2.000. Dice, $2.000 el loro, ¿qué vale? ¿Y este otro? Ese es un loro alemán, un especialista en matemáticas. Sabe cálculo trigonometral, logaritmos, hace todas las operaciones, es más rápido que una computadora. Usted le da cualquier operación, cualquier cuenta, él se la acuerda durante por lo menos 6 meses y la resuelve inmediatamente. ¿Cuánto vale? Dice, vale $4.000. $4.000, qué bárbaro. Y aquel otro que está allá, que es un poco despeinado, ese es una autoridad musical. Ese es un loro increíble porque es un loro que ha viajado por todo el mundo y le pone cualquier pieza de cualquier músico de cualquier época y te dice qué música es, quién lo interpreta, cuándo lo grabó y sabe toda la historia de todas las grabaciones. Y ese vale $5.000. Y ese otro chiquitito que está allá, todo despeinadito, todo pachuchito que está ahí, ese es un loro muy especial. La verdad que no sé de dónde viene ni cómo llegó, pero es nuestra estrella, ese vale $10.000. Dice, más caro que los otros, sí. ¿Y qué sabe hacer? Dice, mire, saber hacer parece que no sabe hacer nada, pero todos los demás lo llaman jefe. Y a mí me parece que hay que entender que a veces el jefe no garantiza saber más, que a veces el jefe no significa ser una autoridad en la materia, y que lamentablemente a veces, muchas veces, ser padre no significa tener la respuesta correcta siempre. No, pero me parece que significa tener que entender que hay que tomarse el trabajo de generar esa confianza, de volverse una autoridad en el tema de la vida. Bueno, pero reconozcamos también una autoridad que sea capaz de decir no sé. Por supuesto, porque, bueno, en este sentido, por eso me gusta más llamarlo confianza. Generá confianza, olvídate de la autoridad. Vos tratá de que tus hijos confíen en que sos alguien a quien vale la pena escuchar. Sí. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, ¿cómo se genera esa confianza? Me parece que hay varios mecanismos, pero básicamente, uno podría decir, se genera dando un buen ejemplo y dando buenos consejos. Y yo agregaría, admitiendo que no sos un Superman, admitiendo que no sos un omnisciente, admitiendo que hay cosas que no sabés y cosas que no podés. Por supuesto, porque si no nos dejan de ser buenos consejos. Nuestro síndrome de Falúa. Sí, señor. ¿No? Cuando... Contá eso. Sí, claro. Cuando yo tenía 8 o 9 años más o menos. Sí, habías empezado el colegio hacía 2 años, así que sí. Teníamos esta costumbre de... Yo te esperaba después de haber leído algún libro durante el día, marcaba alguna palabra que no supiera, que quería decir, y te esperaba que volvieras a la noche para que me contaras qué quería decir esa palabra. Y en general te iba bastante bien. Bueno, vos tenías tu diccionario y podías buscarla, pero era como claro, me interesaba. Como un juego entre nosotros, exactamente, ¿no? Una especie de ritual de costumbre.
Hasta que un día pasó algo que para mí era impensable en aquel momento. Marqué una palabra que era falúa, exactamente, que es una especie de barco, para que nadie sabe qué era. Y cuando te pregunté qué quería decir, vos me dijiste. No sé. Porque no sabía, de verdad que no sabía lo que era falúa, nunca lo había escuchado. Claro, pero para mi cabeza de niño era imposible eso. Así que no, en serio te estoy preguntando, decime, de verdad, me volviste a decir que no sabías. Y yo no lo podía creer, porque, o sea, ¿cómo puede ser que haya una palabra que este hombre no sabe? Es una palabra, no es física nuclear. Bueno, uno diría, bueno, se pero supone que yo pensaba en aquel momento. Un rato momento. estuviste rondando y dabas una vuelta y volvías y decías, dale, decime. No sé. Es que yo pensaba, en aquel momento pensaba, bueno, un hombre grande, más o menos bien, tiene que conocer todas las palabras. ¿Cómo puede ser que haya una palabra que no conozca? Y más mi papá. Claro, una barbaridad. Decía, bueno, ¿en manos de quién estoy? Esto es terrible. Pero bueno, me parece que es un momento por el que los hijos tenemos que pasar, de darnos cuenta que nuestros padres no tienen todas las respuestas, no saben todo, y está muy bien que los padres reconozcan esto. Sí, de hecho después, si te acordás, agarramos el diccionario, buscamos falúa, vimos qué quería decir, pusimos ejemplos de cómo se podía usar, digamos así, yo aprendí y vos también. Pero yo creo que en ese momento se estableció el verdadero significado de lo que era ser tu papá o ser una autoridad o tener cierto tipo de autoridad, porque justamente, ¿no?, la humanización del tipo que tiene la responsabilidad de tener a su cargo alguna pauta educativa, seguramente tiene que ver con ocupar un lugar determinado, ¿no? Pero ese lugar no tiene que ser de omnipotencia, me parece, ¿no? Absolutamente, me hace acordar a otro ejemplo que tuve con mi hijo, parecido, donde creo que me equivoqué. Mira. Fuimos con mi familia, con mi mujer y mi hijo. Mi segundo hijo no había nacido todavía. Habíamos ido, no recuerdo a dónde, a visitar a alguien, y habíamos dejado el auto en un estacionamiento. No, porque ese es el ejemplo. Y por ahora no estamos en el ejemplo, estamos en la autoridad. No, pero es un ejemplo de cómo intentar mostrarle a tus hijos. Borramos entonces. Sí. Me hace acordar esto a un episodio que tuve con mi propio hijo. Ya me lo contaste hace un rato. No. Perdón. Se me escapó de todo esto. Estaba indicando en el área. Cabecearla y gol. Bueno. Estamos. Porque habíamos ido porque intenté mantener esta idea de la omnipotencia de los padres, ¿no? Habíamos ido a visitar a alguien con mi familia y habíamos dejado el auto en un estacionamiento. Fuimos a ver lo que teníamos que hacer y cuando volvimos, mi auto estaba atrás de una camioneta que el playero del estacionamiento había dejado ahí. Entonces le pagué al hombre y le dije, ¿podés correrme la camioneta? Sí, saco mi auto. Y el hombre se ve que no me escuchó. Y entonces volví a decirle, ¿me corres la camioneta, por favor? Entonces me dijo, sí, ya te escuché, ¿qué crees? Que estoy acá, haciendo nada, no sé qué. Muy violento. Entonces subió a la camioneta esta y la sacó la camioneta así, haciendo un ruido terrible, con bastante velocidad, pasando cerca de donde estaba mi mujer, mi hijo y yo. Fue una situación así un poco violenta, digamos, ¿no? Entonces yo, bueno, subí a mi hijo y a mi mujer al auto y salimos de ahí lo más pronto que fuera posible. Y no habíamos hecho una cuadra que mi hijo desde el asiento de atrás me dijo, papá, ¿vos te asustaste con cómo el señor sacó la camioneta? Y yo, que creí que tenía que hacerle el padre fuerte, no sé qué tontería se me ocurrió en ese momento, le dije, no. Entonces mi hijo del asiento de atrás dijo, entonces yo tampoco. Pobrecito. Y me di cuenta en el momento que había sido un error fatal, porque lo había dejado solo con su miedo, porque obviamente que se había asustado y yo también me había asustado, porque era para asustarse. Claro. Pero no es que yo pensé, bueno, si yo le digo que no me asusto, entonces él no se va a asustar. No es que no se va a asustar, solo que no lo va a contar. Va a hacer lo mismo que vos estás haciendo, se va a hacer el fuerte. Se queda solo. Entonces cuando uno
intenta sostener esa omnipotencia como padre o como madre, lo que sucede es que deja a sus hijos solos, con Claro. su propia angustia, con su propio miedo, con su propia inseguridad respecto de las cosas. Si uno puede abrir eso, entonces ellos también van a poder decir: tengo miedo, no sé, estoy angustiado, estoy triste. Esta idea de que los padres tienen... Lo mismo que pasa cuando sucede algo malo y se dice a los padres: no llores adelante de tus hijos, Sí, sí. porque vos tenés que ser fuerte para ellos. A mí me parece que es mucho mejor compartir eso. Si yo le hubiera dicho a mi hijo: sí, la verdad que me re asusté, él hubiera dicho: yo también, y hubiéramos podido hablar de eso y acompañarnos en nuestro miedo. Seguro. En lugar de eso, él lo dejé solo. Ujú. Y me parece que es un grave, grave error. Sí, yo creo que es un grave error. Lo que pasa es que, bueno, basar toda la educación o gran parte de la educación en el ejemplo también es un riesgo, ¿no? Me parece Claro. que no alcanza. Digo, yo creo que uno está siempre, digamos, a la mirada del otro, ¿no? Nuestros hijos Claro, nuestros aprenden hijos te el miran 25% de lo que decimos y el 75% de lo que hacemos. Yo tengo un amigo que había tenido un hijo un poco tiempo antes que yo tuviera el primer hijo, ¿no? Y él me decía: antes, cuando yo no tenía hijos, hacía lo que quería, hacía cualquier cosa. Ujú. Ahora no puedo porque me doy cuenta que me está mirando Claro. todo el tiempo y que cada cosa que yo hago es transmisión. Ujú. Y me parece que es muy cierto eso, que hay que estar atento a eso, al ejemplo a lo que les transmitimos con nuestras acciones. Muchas veces transmitimos con el ejemplo algo totalmente opuesto a lo que les decimos. ¡No grites! Claro. Bueno, no grites, pero estás gritando. Con el ejemplo estás transmitiendo la idea de gritar. Exacto. Vamos a hablar sobre la mentira. Si llama a alguien, decirle que no estoy. Claro. Claro, totalmente. Y me parece que, como vos bien decís, si tiene que prevalecer alguna de las dos, va a terminar prevaleciendo lo que hacemos y no lo que decimos. Cuenta el cuento que el padre había decidido ir a la granja de un vecino a robar algunas frutas de su terreno. Y llevó a su hijo pequeño, que tenía 6 años. Y entonces le dijo: tú te quedas acá, en el camino, y yo voy a ir a buscar algunas frutas. Por favor, avísame si alguien me ve, porque tengo que salir corriendo, así que avísame. Quédate acá. Bueno, entonces el padre saltó la cerca, se metió, y cuando estaba a punto de agarrar algunas frutas, el hijo le dijo: papá. Dice: ¿qué pasa? ¿Alguien te ve? ¿Tú me dijiste? Bueno, está bien. Mira, así, no ve a nadie. Dice: bueno, estate atento, ¿eh? Vuelve a cruzar, vuelve a llegar, y al poco rato dice: papá, otra vez te están viendo. Y entonces volvió y le dijo: mira, así. Dice: pero yo no veo a nadie. Dijo: ¿quién me ve? Yo te veo, papá. Yo te veo. Y creo que es esto mismo, ¿no? A veces no estamos tan conscientes de que nuestros hijos nos ven. Y esto no quiere decir que uno tenga que estar cambiando su actitud porque nuestros hijos Claro. nos ven, sino quiere decir que la autoridad no alcanza y el ejemplo tampoco. Tendremos que recurrir a otros mecanismos. Así es.